Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology, a una entrevista muy especial que forma parte de una serie de videos donde vamos a estar hablando respecto a un suceso astronómico, astrológico de gran envergadura conocido como la Gran Conjunción. Y esta Gran Conjunción no ocurre a menudo, ocurre cada cierto tiempo y la próxima Gran Conjunción tiene repercusiones muy importantes sobre todo el planeta Tierra. Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy nos acompaña un maestro contemporáneo de la astrología tradicional, tanto en el mundo hispanoparlante como en el mundo internacional. Hoy nos acompaña el astrólogo, psicoterapeuta y editor en jefe de astrologiatradicional.com. Damas y caballeros, por tercera vez en el canal, el señor Pablo Yaniszewski. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno verte. Un gustazo volver a saludarte, Fernando. Hacía De, tiempo que no conversábamos por acá, pero ya estamos de vuelta. Es una de, ver, alegría realmente. De verdad, Pablo, yo honestamente te lo digo con toda sinceridad, o sea, esto es un privilegio y de verdad yo espero que a todo el mundo le guste esta entrevista porque creo que puedes aportar mucho respecto a este tema de la Gran Conjunción y estuvimos trabajando esta entrevista por algún tiempo y finalmente se nos dio, así que muchas gracias. A ti, gracias por la invitación. Bueno, Pablo, para empezar, eh, ¿qué es la gran conjunción? Para aquellos que no sepan, porque yo me he dado cuenta que, pues, conjunción algunas personas lo consideran un aspecto, uno de los 5 aspectos clásicos dentro de la astrología tradicional, pero una conjunción es cuando dos planetas se juntan, ¿verdad? Y es un concepto Claro. muy utilizado dentro de la astrología. Y la gran es un adjetivo que se utiliza muy a menudo y a veces las personas como que utilizan gran conjunción para adjudicarle ese término a un montón de conjunciones de Saturno con transaturninos y así por el estilo. Pero para aquellos que no sepan, ¿qué es la gran conjunción? Y en esencia, o sea, ¿cuál es su importancia desde un punto de vista de astrología tradicional, Pablo? Primero que nada, aclarar el concepto de conjunción para que después vayamos a qué es la gran conjunción, ¿no? Conjunción es cuando dos astros en el cielo se unen corporalmente, se acercan muchísimo y en términos astrológicos llegan a tener entonces la misma longitud eclíptica, ¿no? Están en el mismo grado del zodíaco con sus minutos y segundos de arco correspondientes. Pero cuando hablamos luego de la gran conjunción, estamos hablando concretamente de la unión corporal, ¿no? Cuando se acercan entre sí Saturno y Júpiter, que dentro del sistema de astrología tradicional son los dos planetas más pesados, decimos, ¿no? Pesados se refiere a que son planetas que tienen un movimiento muy lento, son los dos más lentos del septenario clásico con el que trabajamos los astrólogos tradicionalistas, y al ser, por ende, los más lentos, son los que se unen en plazos de tiempo más extensos. Toma más tiempo para verlos juntos de una vez que se unen a la siguiente vez en que se vuelven a unir. Por lo tanto, debido a que ese proceso de repetición de ciclos, de uniones, separaciones y vuelta a unirse otra vez toma bastante tiempo, se habla de la gran conjunción. Y tradicionalmente esa gran conjunción de Júpiter y Saturno ha sido observada con gran detenimiento y con mucha atención por parte de los astrólogos, debido a que suele anticipar cambios importantes a nivel global, es decir, a nivel de lo que llamamos astrología mundana, esta astrología que se dedica a pronosticar los grandes ciclos de tiempo que afectan a sociedades completas, a países, continentes, a veces dinastías, cambios políticos, cambios religiosos, cambios científicos, cambios culturales, ¿no? Cosas que afectan a millones de personas al mismo tiempo. Y esa gran conjunción tiene un ciclo de repetición aproximado de 20 años. Es decir, cada 2 décadas volvemos a ver que Júpiter y Saturno coinciden en la misma longitud zodiacal, es decir, en el mismo grado, minuto y segundo de arco dentro del zodiaco. Por lo tanto, levantamos la carta astral, el mapa celeste de ese momento exacto en que se unen, en que quedan muy cerca, eh, y con ese mapa astrológico pronosticamos o hacemos predicción de los eventos que tienen que ocurrir dentro de ese periodo de 20 años hasta la siguiente gran conjunción, cuando luego se vuelve a levantar el mapa astral para pronosticar
los siguientes 2 decenios. De esa manera se genera un ciclo de 20 años que se vuelve a reproducir constantemente y que además tiene una periodicidad en donde cada 20 años esa gran conjunción se repite en signos zodiacales del mismo elemento, decimos de la misma triplicidad, para usar el lenguaje más técnico. Las últimas conjunciones de Saturno-Júpiter que hemos estado teniendo eran en signos de tierra, salvo una, ¿no es cierto?, que después podremos conversar de ello, que anticipó el ciclo que venía, que es el ciclo de aire. Pero se cumple la regla, generalmente con alguna pequeña excepción, de conjunciones siempre en signos del mismo elemento. En este caso decíamos elemento tierra. Y está por producirse un cambio de ese ciclo de grandes conjunciones ahora a la triplicidad de aire. Cuando esto ocurre, los astrólogos hablamos de la gran mutación. Es una gran conjunción con gran mutación, porque Wow. cambia la triplicidad, cambia el elemento. Y si eso se produce, se anuncia un nuevo periodo de grandes conjunciones que dura entre 200 a 240 años aproximadamente, en donde se van a ir repitiendo y repitiendo nuevamente grandes conjunciones siempre en signos de ese mismo elemento. Que como sabemos, ¿no es cierto?, los 12 signos zodiacales están divididos en una triplicidad, hay signos de fuego, luego hay signos de tierra, hay signos de aire y finalmente hay signos de agua, ¿no? Y se sigue ese mismo orden que he descrito en estos shifts, en estos cambios de elemento o gran mutación, ¿no? Y luego, para que la gran conjunción vuelva al inicio y se cierre completamente el círculo atravesando los cambios o mutaciones de los 4 elementos y vuelva otra vez a iniciarse un nuevo periodo en signos de triplicidad de fuego, bueno, ahí pasa un periodo aproximado de 900 a 960 años aproximadamente, no es nunca exacto, a veces varía, pero son casi 1000 años en el fondo. Si lo simplificamos un poco o lo aproximamos, diríamos que este ciclo completo rige un milenio, casi un milenio, y por lo tanto, luego cuando se produce ese retorno al inicio, ahí sí que se produce un cambio gigantesco a nivel civilizatorio. Nosotros estaríamos entonces por entrar a la mitad, exactamente a la mitad de uno de estos grandes ciclos de 960 años, o de 900 y tantos años. Eso sería, resumidamente, qué es la gran conjunción y cómo opera astronómicamente en términos de ciclos de tiempo. Y Pablo, disculpa, estás hablando de este ciclo que dura un milenio. ¿Dónde es que se empieza a contar? ¿Se empieza a contar desde la triplicidad de fuego? ¿O? Sí, desde la triplicidad de fuego, que es la que inaugura, digamos, el zodiaco, ¿no?, con el signo de Aries. Ok, o sea que después de esta triplicidad que va a durar, perdón, esta gran conjunción con la gran mutación que va a durar 200, 260 años, nos progresamos a triplicidad de agua, ¿correcto? Y después Después, iríamos a fuego. exactamente. Y ahí cuando vamos a fuego, se reinicia el ciclo con un gran cambio civilizatorio. Veo, veo. Entonces, Pablo, en términos de cronología, en términos de tomar estas ideas y plantearlas sobre lo que es el desarrollo de la astrología tradicional como lo conoce la academia, ¿desde cuándo el hombre tiene conocimiento de este fenómeno de la gran conjunción? ¿Desde cuándo tenemos conocimiento de estos patrones de 20, 200 y 1000 años en términos de las gran conjunciones de los grandes planetas de Júpiter y de Saturno? Probablemente, porque aquí vamos a especular, Claro. pero probablemente ese conocimiento sea tan antiguo como la observación astronómica que data del Neolítico, de la cultura sumeria en particular, porque es un fenómeno observable, digamos, a nivel astronómico. Basta salir a la noche y uno puede ver que cada 20 años, ¿no?, se vuelven a juntar y se ponen muy cerca, ellos dos, estas dos grandes estrellas, parecen estrellas muy brillantes, y que se unen, llegan a estar muy cerquita en el cielo. Así es que, ¿desde cuándo se conoce el fenómeno en términos astronómicos? Probablemente desde el Neolítico, desde que el hombre empieza a observar sistemáticamente el cielo y lo empieza a registrar en las tablillas cuneiformes. Tenemos, de hecho,
registros de la gran conjunción usada con términos ya predictivos, es decir, en términos astrológicos, en Babilonia. Sabemos que ya en Babilonia se observaba esa gran conjunción, pero también las otras conjunciones, o las oposiciones, etcétera, para predecir. Por lo tanto, ya se la utilizaba en los inicios de la astrología babilónica, con estos famosos ómena, que se dicen en latín, ¿no? Con los oráculos astrales que se hacían no por cálculo de mapas celestes con anticipación matemática, como lo hacemos hoy, sino directamente por una observación del cielo que hacían los sacerdotes babilonios sobre estas terrazas que tenían los antiguos zigurats, ¿no? Estas pirámides truncas que eran los templos y observatorios de la cultura babilonia. Claro. Pero eso es un asunto, digamos, en términos de la observación astronómica de la gran conjunción. Luego tenemos que hablar del uso de la gran conjunción propiamente tal como la conocemos hoy día, que es un uso más bien particular, porque tenemos esta concepción de los ciclos, ¿no? De 20 años, de los ciclos de 240 años y de los ciclos de 960 años. El ciclo menor, el ciclo medio y el ciclo mayor. Y eso ya proviene de la astrología persa. De hecho, hay evidencia, porque están los textos originales en la lengua culta de la época, la lengua franca del mundo persa y árabe, que era el árabe clásico, ¿no? Los astrólogos del periodo escribían en árabe clásico, el árabe coránico. Y hay observación de este gran ciclo por parte de Masha Allah, por ejemplo, de Sahel ibn Bishr, y quien luego de ellos lo sistematiza en todo este entramado simbólico y predictivo, que es el sistema de las grandes conjunciones, fue Abu Mashar al-Balkhi. Entonces, y esto es siglo 8, siglo 9, ¿correcto? Exactamente, Abu Mashar vivió entre el siglo 8 y el siglo 9, ahí se ubicó, y luego los textos de Abu Mashar, que llegan a Europa en árabe, son traducidos al latín, y fueron muy respetados y muy utilizados por los astrólogos europeos medievales, ¿no? A Abu Mashar ellos le llaman Albumazar, el nombre latinizado. Entonces se le atribuyó erróneamente en la Edad Media y al Renacimiento casi la invención de este gran ciclo de Júpiter-Saturno a Abu Mashar, aunque en realidad hay evidencia de que ya se lo utilizaba muchísimo antes, del siglo IX o del siglo VIII. Pero fue él realmente, Abu Mashar, el que sistematiza, el que presenta esto en un texto de manera muy formal, como un sistema de interpretación muy organizado, muy estructurado, y por lo tanto a él se le atribuye ser el padre, digamos, de esta observación sistematizada, a pesar de que esto, insisto, ya se conocía y ya se utilizaba en los inicios de la astrología en Babilonia, en el creciente fértil. O sea, que básicamente el hombre tiene conocimiento tiene conocimiento del fenómeno astronómico, sabe Dios, desde la prehistoria y del fenómeno ya desde el punto de vista astrológico, básicamente 1200 años más o menos, en términos de cómo se aplica. Ok, claro, como genial. sistema. Como sistema, claro, que es la cuestión de las triplicidades, los cambios, 20, 200. Exactamente. Excelente. Exactamente. Ahora bien, Pablo, ¿cuándo va a ocurrir la próxima gran conjunción? O sea, en términos de grados tropicales, o sea, ¿cuándo va a ocurrir y dónde? En términos del zodiaco, como lo tenemos. No, no tienes que decir los grados exactos, pero obviamente, más o menos para que la gente tenga una idea. Bueno, la gran conjunción va a ocurrir el 21 de diciembre de este año 2020. La hora chilena, digamos, sería a las 14 horas con 20 minutos, hora de mi país. A veces habría que restarle, digamos, las horas que correspondan por el uso horario. Y la gran conjunción se va a producir exactamente a los 00 grados con 29 minutos de arco de Acuario, ¿no? Al principio de Acuario. 00 con 29 minutos de arco. Y es una gran conjunción entonces muy interesante porque se conjuga con este espíritu acuariano en el que estamos viviendo hace un buen tiempo, dado las sucesivas revoluciones, los cambios tecnológicos, la cosa más populista también que está muy presente en algunas latitudes del mundo, incluyendo la nuestra, por supuesto. Y es eso, digamos, el 21 de diciembre de 2020.
Y una pregunta, Pablo, que ocurra, el 21 de diciembre es el solsticio, ¿verdad? O sea, que ocurra el día del solsticio tiene algún significante importante, ¿no? Claro, le añade peso, de hecho, le añade peso astrológico a la gran conjunción, porque ese día el Sol va a estar justamente en el grado 00 con 21 minutos de arco de Capricornio, Coño. dando inicio, ¿no es cierto?, a un trimestre astrológico, porque también nosotros sacamos, ¿verdad?, lo que llamamos las cartas de las puertas del año, que le llaman, ¿no? Que Claro. son los mapas para pronosticar los eventos importantes de cada trimestre del año. Entonces se saca para los dos solsticios y para los dos equinoccios, o sea, el inicio de las 4 estaciones. Entonces, este mapa astrológico de la gran conjunción va a coincidir casi con el mapa astrológico del solsticio de invierno boreal y del solsticio de invierno, perdón, de verano austral, el nuestro, ¿no? Tú estás en Claro, el norte y yo estoy en el claro, sur. claro. Australia Sur, Borealis, Norte. Borealis del Norte, ya ahí lo pueden, ese es mi truco para descifrar esas palabras. Ahora bien, Pablo, vamos a empezar a desmenuzar esto. Hablamos anteriormente de que cambia de triplicidad con la gran mutación, o sea que vamos a ir a que de ahora en adelante, a partir del 2020, las grandes conjunciones van a ser en signos de la triplicidad de aire, que son Acuario, Géminis y Libra. Ahora bien, tú mencionaste que la gran conjunción ocurre en 0 grados de Acuario. Para aclarar, esto no tiene que ver con lo que es la era de Acuario, esto no tiene que ver nada con eso, ¿correcto? Así es. Las eras astrológicas son otro fenómeno totalmente distinto e independiente de las grandes conjunciones. Es bueno aclarar ese punto, porque Porque sabemos que dentro de un año, cuando empiece la cosa de la gran conjunción, vamos lo a ver van a un montón mezclar de todo. astrólogos modernos que van a empezar a decir de que la era de Acuario y la era de Acuario esto, en el 48, en el 45, o sea, de la era que ya estamos, o sea, y van a coger este suceso, creo yo, ¿verdad? Ojalá que no, pero van a coger este suceso y lo van a utilizar para fomentar esta idea de la era de Acuario que no tiene validez actualmente dentro de lo que es la tradición astrológica. Y si me corría si estoy mal, o sea, la era de Acuario no ha empezado todavía, si no me equivoco. No, Falta cierta, creo que faltan 100 y pico, 200 años, o me puedo equivocar, tú me corriges, pero si podemos hablar respecto a eso para aclarar este particular, aunque eso podría ser un video completo, pero brevemente, o sea, la diferencia entre lo que son las eras y lo que es esta gran conjunción en Acuario que inicia esta gran mutuación de la gran conjunción en signos de triplicidad de aire. sí, mira, las eras astrológicas también son otra cosa que sistematizó Abu Mashar, el mismo de los grandes ciclos estos de tiempo de los que estamos hablando. Y las eras astrológicas, como decía, son un fenómeno distinto e independiente a la gran conjunción. Una era astrológica se produce cuando el punto vernal, es decir, el punto en donde todos los años se produce el equinoccio de primavera boreal y equinoccio de otoño austral, es decir, el grado 00 de Aries, que es el inicio del zodiaco, ¿ya? Cuando se produce ese inicio de año, ahí está el Sol exactamente, el inicio del año astrológico, digo, no del año calendario. Ahí se produce el equinoccio. Y el Sol está en el grado 00 de Aries. Ese punto se llama punto vernal, en astronomía y en astrología, punto vernal. Producto de la precesión de los equinoccios, que es un fenómeno de peonza en donde la Tierra, como si fuese una especie de trompo, imaginémonos, voy a tomar acá un modelo para que se hagan una idea, no sé si se ve bien, acá se supone que es la Tierra, no tiene de hecho Se ve los perfecto, continentes, sí. ahí los continentes, porque como este cristal puede que no se vea muy bien, pero bueno, Pero se ve la perfecto, Tierra, no, se ve, se ve. la Tierra tiene un eje, que sería este que está acá. Entonces, además del movimiento de rotación, que es esto, donde gira el día y la noche, ¿verdad? Produce día y noche. Y el movimiento de rotación tiene además el movimiento de traslación, que es este que hace así alrededor del Sol en su órbita. Tiene el movimiento de precesión, que es este movimiento así, como una peonza, como un trompo cuando está rodando y se está empezando a caer. Entonces, este movimiento del eje, que rota así, produce que el punto vernal tenga un desplazamiento con respecto al fondo de las estrellas y de las constelaciones.
en particular contra el fondo de las constelaciones zodiacales, no de los signos zodiacales, que son otra cosa, de las constelaciones zodiacales, ¿ya? Que son aquellas que vemos de noche. Entonces, esas constelaciones con respecto a este punto vernal se empiezan a desplazar. Hay un traslape entre los signos zodiacales que son imaginarios, son puntos de referencia simbólicos en el cielo, en la eclíptica, que divide la eclíptica en 12 segmentos iguales de 30 grados de arco cada uno, y cada uno de esos segmentos tiene un nombre, ¿no es cierto? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etc. Entonces esos signos empiezan a ver traslapados o desplazados con respecto a las constelaciones que tienen el mismo nombre. Y entonces los signos y las constelaciones del mismo nombre ya no coinciden. Y ese punto vernal del 00 de Aries se desplaza con respecto a estas constelaciones de fondo. En realidad las que se desplazan son las constelaciones, no el punto vernal está fijo. Y esas estrellas se mueven, se mueven, se mueven, y con respecto a ese grado hay un desplazamiento que es aproximadamente de 1 grado zodiacal cada 72 años terrestres, ¿ya? Con un ciclo general que toma alrededor de 2160 años por cada signo. Claro, exacto. Y en total, para que vuelva otra vez a comenzar, son casi 25.000 años. Son alrededor de 24.600, 24.800, depende de cómo se haga el cálculo, ¿ya? Hay una variación porque el movimiento de precesión, lamentablemente, no es exacto, preciso todo el tiempo. A veces ralentiza un poco, a veces acelera, porque hay temas gravitacionales de por medio. Entonces, Y también está el tema de la nutación también, ¿verdad? Está el tema de la nutación, que es el cuarto movimiento que hace la Tierra producto del tirón gravitacional que le da la Luna. Entonces ahí la Tierra, digamos, además de hacer la precesión que decíamos que hacía, hace una nutación que es arriba abajo, arriba abajo, ¿ya? Y eso lo complejiza todo, mucho. Claro. Entonces, por eso es que el cálculo del ciclo completo, que se llama año platónico, es difícil de hacer porque hay que incorporar toda esa data, ¿no? Que lo hace realmente algo difícil, complicado. Pero reduciéndolo, podemos decir que es un poquito menos de 25.000 años el año platónico completo. Algunos dicen 24.900, 24.800, hay una variación. Claro. Bueno, ese fenómeno, cuando el punto vernal se desplaza con respecto a las constelaciones de fondo y cambia la constelación, y también cambia con respecto a los signos siderales que utiliza la astrología védica, ¿no? Eso hace que se hable de un cambio de era astrológica. Si el punto vernal del 00 Aries ingresa en la constelación de Acuario y en el signo sideral de Acuario, decimos de lleno esto es la era de Acuario. Pero actualmente el punto vernal se encuentra todavía en la cola de la constelación de Piscis y dentro de los últimos grados del signo sideral de Piscis. Por lo tanto, no estamos en la era de Acuario todavía. Falta bastante tiempo en términos de la vida humana. Yo no voy a alcanzar a verlo, tú tampoco. Esta generación no lo va a ver. Correcto. Que eso es algo que pues predomina, como tú y yo sabemos, dentro de lo que es la comunidad astrológica moderna, más que nada. Y hay que hacer esa aclaración porque me he topado con personas en internet que piensan que la gran conjunción tiene que ver con la era de Acuario, y pues estamos aclarando, aunque esto podría ser un video de por sí en términos de hablar de las eras, porque si lo que me estás diciendo, si constatamos lo que estás diciendo, eso quiere decir de que el hombre nada más ha tenido noción de las eras por los últimos 1200 años, o sea que nada más hemos experimentado este concepto de la era nada más aquí en la era de Piscis, o sea que todavía no sabemos cómo fue la percepción de la era de Aries, por ejemplo, ni la era de Tauro, que probablemente fueron las que le antecedieron no probablemente, son las que le antecedieron, ¿verdad? Tenemos diferentes símbolos, ¿verdad? Religiosos por ahí, o sea, Moisés bajando del monte y destruyendo el toro, eso es como que destruyendo la era de Tauro, adelantando la era de Aries, Jesús con los peces, ahí tenemos la era de Piscis, pero todavía no estamos en la era de Acuario. Ahora bien, ya nos estamos metiendo en historia. Las últimas grandes conjunciones fueron en triplicidad de tierra. Y según tengo entendido, las últimas las triplicidades de tierra comenzaron a principios del siglo XIX, que es, para aquellos que sepan historia, pues fueron el comienzo de las guerras napoleónicas, que hasta cierto punto es el nacimiento del Estado moderno, y hasta cierto punto, pues,
digamos que el proceso de globalización que ya pues había empezado con la conquista y las colonias del Nuevo Mundo y así por el estilo. Pablo, ya aquí nos vamos a meter dentro de un campo más especulativo, astrológico, más, digamos, filosófico. ¿Qué podemos esperar de este cambio que se avecina con la gran conjunción y la gran mutación, que es el término correcto que me acabas de explicar, en relación a los signos de aire, en relación a los signos de tierra que acabamos de pasar? Bueno, cuando se produce un cambio de triplicidad con gran mutación, o lo que llamaría William Lilly una gran conjunción media, también se le llama así, se produce un cambio profundo en la cultura, en los valores, en las organizaciones políticas, en los sistemas sociales. Y como muy bien tú decías, vamos saliendo de un ciclo anterior de triplicidad de tierra. Y ese periodo fue inaugurado por una gran conjunción Júpiter-Saturno que se produjo en 1802. ¿No? Y de 1802 en adelante se fue repitiendo ese ciclo de signos terrestres permanentemente. Y dio origen, como muy bien decías, al proceso de independencia de los estados modernos, a través primero de las guerras napoleónicas, ¿no? Y en Europa eso genera un sentimiento de reacción ante las invasiones napoleónicas, un sentimiento profundamente nacionalista, de identificación con la patria, con el territorio, con la propia lengua, con la propia gente, y de rechazo al extranjero, en este caso al invasor napoleónico. Y eso posteriormente va a ir derivando en la conformación del Estado Nacional actual y de las democracias liberales también, con sus territorios determinados, ¿no es cierto?, bajo una unidad lingüístico-cultural y una constitución política, que eso es fundamental. La idea de que ya esto del gobierno no queda bajo la arbitrariedad o el capricho de un rey o de un emperador, sino que va a estar regido por una constitución política escrita como un documento que va a limitar el poder de los reyes o eventualmente después el de los presidentes. Entonces, ese es el fin, este inicio del ciclo de tierra anterior, fue el fin de los grandes imperios y de los reinos y del absolutismo monárquico, y gatilla los distintos procesos de independencia en América, particularmente en América Latina, y después, a consecuencia de eso, en todo el resto del mundo, Europa incluido. Y es eso lo que la gran mutación que estamos por vivir a fines de este año va a cambiar, o va a empezar a diluir. Más bien a volatilizar, usaría yo ese término, porque siguiendo un poco la lógica de los elementos o de la triplicidad, lo que hizo el ciclo anterior de Tierra es coagular, por usar un lenguaje alquímico, coaguló, o cristalizó, solidificó algo, ¿no? Tierra. Y el ciclo que empieza de aire lo que hace es volatilizar, ¿no? Volver gaseoso, lo que antes teníamos muy sólido. Y a continuación el ciclo de agua lo que va a hacer ya es simplemente diluir completamente y no dejar nada, digamos, de lo que conocíamos. Entonces ahora entramos en esa fase intermedia de volatilización. ¿Y qué es lo que esto implica en términos prácticos o concretos? ¿No? La enorme volatilidad de la política y de la democracia liberal, un debilitamiento del Estado liberal democrático, una pérdida de confianza en la noción de identidad nacional, una dilución de los estados nacionales, que poco a poco empiezan a perder sentido en favor de esta idea mucho más vaga, pero ligada a los enlaces tecnológicos de Internet y de las telecomunicaciones a velocidad de la luz prácticamente, ¿no es cierto?, en donde hay una aldea global, en donde somos todos una gran hermandad, donde somos todos una gran humanidad, donde hay una sola gran religión, donde hay un solo gran Estado internacional o global, donde hay una sola gran raza, etc. Un poco como en algunos de los lemas que tenía originalmente la sociedad teosófica, ¿no? Que hablaba de esto de que hay solo una raza, una nación, una religión, y es la verdad y todo el cuento. Eso, por supuesto, que se presta, aunque suena muy bonito, para generar una gran distopía, pero bueno,
La verdad de las Que por cosas si es que acaso, que eso tuvo sus inicios con la última gran mutación dentro de lo que eran los signos de tierra, con las gran conjunciones, la idea de la hermandad, la fraternidad, la libertad, los movimientos teosóficos, tú sabes, la idea de cómo la modernidad reinterpreta los preceptos tradicionalistas desde una óptica moderna, ¿verdad? Y cómo eso, pues, claro, ahora están los resultados en la triplicidad de aire hasta cierto punto. exactamente. Adelante, adelante, adelante. No, y parte del efecto de ese debilitamiento del concepto de Estado-nación y de democracia liberal va a abrir las puertas para una nueva forma de concebir la política, que es la llegada del cesarismo. Y el cesarismo, estos caudillismos de personalidades muy fuertes, ¿no? Que son gobernantes más populistas, como paternalistas, ¿no? Yo soy el nuevo padre de la nación que viene a salvarlos a ustedes del desorden social, económico, político. Es una respuesta a su vez a un fenómeno social de base, ya no en las altas esferas, sino en las masas, que es el tribalismo, que es algo muy propio de este cambio de triplicidad y que inicia justamente en el cero de Acuario. El tribalismo como una fragmentación social en donde las masas de gente, y particularmente las masas juveniles, se empiezan a identificar cada vez más con cuestiones supuestamente ancestrales o pseudo-ancestrales, ¿no? Y generan estas famosas tribus urbanas que ya las estamos viendo hace algunos años, muy presentes en las grandes urbes de Occidente, y que ya, la llamamos tribalismo justamente porque si uno se fija un poco en la estética de esas tribus y de estos grupos juveniles que tienen cada vez más presencia en las redes sociales y que le interesan mucho a los políticos porque son la base electoral al final, eh, tienen características propias de tribus paleolíticas, diríamos, ¿no? Sí, que Con es un estos fenómeno rapados, primitivista, sí, que es muy... exacto, un primitivismo. Claro. Cortes de pelo lateral, cortes rapados extraños, mucho piercing en la cara, mucho tatuaje, a veces hasta el cuello, la misma cara tatuada, eh, mechones de pelo con teñidos de colores, y una vestimenta también bien peculiar que uniforma un poco, suelen andar mucho de negro, ¿no es cierto? Y parece casi como una especie de tribu finalmente, Que ¿no? todos son significantes saturninos, que hay que, dentro de lo que es Acuario como el signo, pues, fijo de aire por excelencia dentro de este nuevo fenómeno, claro. Y que es domicilio, como muy bien has dicho, de Saturno, y todo lo que eso implica, pues Saturno como el gran maléfico, ¿no? Un planeta extremadamente frío y extremadamente seco, Seco. en su naturaleza esencial, y que por lo tanto es contrario a la naturaleza de la vida, que es más bien cálida y húmeda, ¿no? Así Claro. es que lo que inaugura un poco es un periodo de grandes inestabilidades políticas, de grandes ataques al sistema democrático, y la imposición por la fuerza, en el fondo, de criterios populares que pueden estar, digamos, muy socializados a nivel de las masas, pero que ya no esperan, digamos, a la urna, ya no esperan a la votación, ya no esperan a los canales institucionales que se habían establecido en las conjunciones de tierra, donde hay toda una institucionalidad, todo un aparato burocrático, toda una serie de jerarcas y jerarquías dentro de la orgánica política estatal, ¿no es cierto? Todo eso ya no sirve, todo eso está corrupto, se dice, digamos, como el discurso oficial que anda dando vuelta, como la ideología es lo que viene, eso ya no sirve, eso nos engañaron, nos estafaron, entonces ahora queremos democracia directa, no democracia representativa. Y si para eso es necesario forzar las cosas y llevar al sistema democrático a su quiebre, bueno, se hace, no importa, ¿no? Porque tiene un tinte también revolucionario. Las grandes mutaciones siempre generan revoluciones, y las revoluciones nunca son muy pacíficas, que digamos, nunca son muy dulces, ¿no? Son Claro. momentos de crisis, son momentos de ruptura institucional, y por lo tanto el mundo se va a ver cada vez más convulsionado. Tú sabes, yo vivo en Chile, soy chileno, y aquí mismo ya estamos viviendo una situación que se asemeja bastante a lo que estoy describiendo. Probablemente Chile sea un laboratorio experimental, ya lo ha sido antes, de este tipo de novedades, por llamarlas de algún modo. Y eso va a inaugurar
este cambio de enfoque, en donde va a importar muchísimo más el sentimiento digitalizado y tecnologizado de comunidad, porque eso es clave en la mutación de aire, el tema tecnológico, el tema comunicacional. eh, Eso era lo que iba a añadir, o sea, de cómo la idea del Internet, que básicamente para mí es la gran revolución que se está dando desde, porque no hemos mencionado que con las grandes conjunciones, antes de que cambie de triplicidad, hay una que empieza la triplicidad, después se queda la otra y después vuelve otra vez, pero la última, la primera en aire fue en el 1980, si no me equivoco, y más o menos Correcto. ahí es que tenemos la alzada de lo que es la cultura popular digital, el cable, luego el internet, y esa es la gran revolución que hemos experimentado durante los últimos 30 años, o sea, la revolución digital del internet, y ahora estamos empezando a ver los comienzos de la automatización de la economía y hasta cierto punto los comienzos de la inteligencia artificial. Y no nos vamos a poner aquí como, tú sabes, Terminator, Skynet, porque probablemente ese no va a ser el suceso. O sea, es la idea de cómo la inteligencia artificial, la automatización de la economía, de servicios básicos, cómo facilitan que la economía corra sin los recursos humanos, ¿verdad? Y los recursos humanos tienen que hacer otras Bingo, cosas. bingo. Y ahí tenemos el aspecto saturnino, que es el aspecto del colectivo, que nuevamente, y obviamente tenemos que recalcar que la era de Acuario ya va a empezar próximamente, y por próximamente nos referimos por lo menos 200, 300 años más, pero tú sabes, 200, 300 años, eso no es nada, o sea, y es la idea de cómo quizás aquí ya vemos cómo se está alzando la idea pues de la masa, porque si no me equivoco, ya para la próxima triplicidad de agua, cuando empiecen esas grandes conjunciones en agua, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, Pablo, pues ya vamos Correcto. a estar más cerca de esa era nueva de Acuario que va a trazar pues nuevos parámetros. Eso todavía no ha empezado, que esté claro, estamos en transición, pero ¿qué tú crees acerca de lo que es la automatización de la economía, la inteligencia artificial que ya está prácticamente ahí? Se supone que ya en los 2030, principios de 2030, ya eso esté visible según la ley de Moore y lo que dicen los transhumanistas, ¿verdad? ¿Qué Claro. tienes que mencionar al respecto de este fenómeno en relación a lo que acabas de mencionar, que creo que está muy acertado también? Bueno, ahí tenemos otro foco de materialización de lo que estábamos conversando, porque la automatización de los procesos industriales y el uso de tecnología de inteligencia artificial va a desplazar a grandes masas de trabajadores que van a quedar cesantes, van a ser todos reemplazados, y ese es un foco potencial de conflicto social, de revueltas populares muy grande. Entonces, como decíamos, va a haber todo un cuestionamiento y una crisis del sistema democrático, una crisis del sistema político, una crisis del Estado, una crisis de las jerarquías burocráticas, pero también una crisis productiva y una crisis económica. Claro, claro, y no nos queremos poner neomaltusianos aquí, pero eso crea un problema cuando no hay una política poblacional. O sea, de cuando todo el mundo se está reproduciendo, y no quiero sonar neomaltusiano, pero es la idea de que si no hay un plan organizativo de la sociedad, pues inevitablemente con las tecnologías, pues va a haber un momento donde muchas personas no van a tener trabajo. Sencillo, o sea, Claro, pero ahí hay también de nuevo algo que tiene que ver con la gran mutación de esta conjunción Júpiter-Saturno, y es que va a haber al principio, en un comienzo, efectivamente, grandes masas de cesantes presionando a los gobiernos, generando revueltas, generando revoluciones, generando violencia callejera, ¿no es cierto?, enfrentamientos con la policía, gobiernos que se caen, que de pronto tienen presidentes que renuncian ante el caos social que se desata, ante la crisis económica que desatan los cesantes, pero porque tienen mucho tiempo libre para hacer eso. Exacto, disculpa. exactamente, no están haciendo nada, entonces, Exacto. bueno, vamos, hagamos la revolución, porque no nos dan trabajo, porque no hay, los robots están a cargo, la inteligencia artificial está a cargo, está todo automatizado, bueno, vayamos al choque a la calle con la policía y contra el gobierno, ¿no? Y el gobierno tiene la culpa, seguramente. Obviamente. Desde luego, siempre lo tiene, ¿no? No soy yo nunca soy. Yo quiero derechos, pero yo no quiero deberes, pero no es el Claro. gobierno. Ajá, continúa, perdón. Disculpa. Bueno, y acá la responsabilidad o la culpa la va a tener realmente la modernidad, o sea, el proceso de tecnologización de la vida, que es inevitable, que sigue avanzando cada vez más rápido,
Sin que no puede norte. ser detenido. Exacto. Exacto, y sin norte, sin control. Entonces, bueno, llega la inteligencia artificial, llega la automatización y robotización de la industria, llega entonces el despido masivo del obrero, del operario, y viene toda la presión social y económica que eso trae, ¿no? La cesantía genera una crisis socioeconómica enorme. Así es que, bueno, empiezan luego como efecto dominó la crisis política. ¿Sí? Y eso va a durar una buena cantidad de años, digamos un par de décadas por lo menos, ¿eh? Una vez que se instaure el sistema de automatización e inteligencia artificial, pero se reconvierte el trabajador, o sea, la crisis se resuelve finalmente, no hay ninguna crisis que dure para siempre. Y esa crisis se resuelve, pero ¿cómo se resuelve? Eh, por reconversión laboral, o sea, toda la gente que en ese momento estudiaba carreras, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, para dedicarse a ser técnico en construcción, supongamos, ¿no? Ya no va a tener ningún sentido que vuelva a estudiar, esas carreras van a desaparecer, eso se va a cerrar en los institutos de formación técnica, y van a aparecer carreras de técnico en robótica, ¿me entiendes? De técnico en inteligencia artificial, y ese obrero que antes estaba dedicado a tareas de construcción, ahora va a estar dedicado a reparar la máquina que construye a través de la impresión 3D que te levanta una casa o un edificio. Entonces, hay una reconversión ahí, en donde el hombre pasa a estar al servicio de la máquina, el hombre pasa a estar al servicio del robot, el hombre pasa a estar al servicio de la computadora, al servicio de la inteligencia artificial. Y eso es una enorme, enorme revolución tecnológica, un enorme cambio social e implica un cambio en la cultura y en la mentalidad de la gente. Las universidades tienen que cambiar completamente sus mallas curriculares, reorientar los programas de carreras tanto profesionales como técnicas que están ofreciendo. Todo se pone al servicio de la industria tecnológica, y eso le da un enorme poder, no solo financiero, sino que también cultural y político a las empresas de tecnología. Claro. Por eso es que en los siguientes 200 años de aire, los gobiernos van a ver enormemente debilitado su poder, el Estado-Nación pierde mucho su sentido y su capacidad operativa, en pos de traspasar ese poder a los grandes conglomerados, a las grandes industrias transnacionales de tecnología digital, de robótica, de inteligencia artificial, de nanotecnología y de telecomunicaciones. Claro. Eso mismo, que es otro proceso interesante que podemos anunciar como predicción o como pronóstico, es la fusión entre las grandes empresas de tecnología digital, inteligencia artificial, internet y comunicaciones con los servicios de inteligencia. De manera que hoy día organismos como la CIA, o como la NSA, o la FSB de Rusia, o el Mossad israelí, son muy, muy dependientes de los hackers, por ejemplo, de estos ingenieros y programadores que son capaces de violar los códigos de seguridad para robar información clave. Eso va a ir creciendo, se va a agigantar muchísimo al punto de que, como digo, los servicios de inteligencia casi que van a estar fusionados con empresas de tecnología global para finalmente gobernar desde las sombras y ser el verdadero poder que ensombrece al Estado, que ensombrece al poder político regional. Aparte de esto, va a haber, por supuesto, una reacción de parte de la gente, de los pueblos, de las naciones, en el sentido de que, como va a haber este poder global importante, muy tecnologizado, y el concepto de Estado-Nación va a estar terriblemente debilitado, incluso ya disuelto, o destruido casi, Ya lo hacia el está final del casi, siglo, ¿no? claro. Empieza a cobrar mucho, mucho más sentido lo que yo llamo localismo, ¿m? En donde se forman pequeñas aldeas de resistencia, pequeñas comunas en zonas rurales o semirurales, alejadas de las grandes urbes, de gente que decide en el fondo vivir un estilo de vida alternativo, lo más lejos posible de la dependencia tecnológica, lo más lejos posible del control que van a ejercer estos grupos conglomerados de tecnología e inteligencia internacional, y se vuelve otra vez entonces a una forma de vida semiagraria, más simple, pero con tintes políticos, evidentemente. Definitivo, definitivo. Y Y eso es el también, localismo. y claro, y no hemos tocado tampoco el tema del transhumanismo,
de cómo estamos hablando de robótica, estamos hablando de tecnología, de cómo probablemente, porque ya lo vemos con estas políticas filomarxistas, de que la idea del género ya es algo bien amorfo en muchas personas, no en todas, pero la idea de que ya la definición de lo que es ser un hombre o una mujer va cambiando y ya eso, creo yo, ¿verdad? Prepara la antesala para la idea de ya implantes robóticos, de verlos como si fuera algo normal, como tú puedes cambiar tu cuerpo como tú quieras, por eso te puedes poner cualquier tipo de implante y pues lo que eso también va a causar en la sociedad. Y ahora bien, quiero recalcar algo. No quiero que la gente se ponga, ay, esto suena como el apocalipsis, o no quiero que No, piensen eso porque esto es meramente una transición como pensemos en el último cambio claro. de mutación, que fue en el siglo XIX, cuando las sociedades se vuelven seculares. O sea, la idea de que ya el Estado no va a depender, aunque ya llevaba tiempo decayendo, pero la idea de que el Estado ya no va a depender de una iglesia, que ya no va a depender de un dogma, y pues se desarrolla lo que es el Estado moderno, el Estado secular, y ahora vemos en estas nuevas grandes conjunciones, con lo que Pablo está describiendo y lo que yo estoy abonando poco a poco. O sea, es la idea de este cambio. Y Pablo, o sea, no sé si quieras añadir más para ya ir cerrando. ¿Qué otros pensamientos quieres añadir a esto que no hayas dicho ya? Bueno, yo advertiría un poco en la línea de lo que tú acertadamente comentas, que esto no hay que tomárselo como un asunto apocalíptico en efecto, o como una cosa terrible, porque si lo pensamos bien, la manera en que nosotros hoy día estamos viviendo, comunicándonos a distancia, tú estás en Puerto Rico, yo estoy en Chile, y nos vemos y nos escuchamos. Que es eh, asombroso. Claro, es una cosa que le parecería magia, digamos, a una tribu indígena de hace 1000, 2000, 3000 años, ¿no es cierto? Eh, eh, yo creo que si se lo hubiesen dicho que nosotros íbamos a comprar usando simplemente dinero digital, que eso es otra de las En las revoluciones que vienen, ¿no? criptomonedas, ¿verdad? Se nos olvidó Exacto, totalmente. la Muy cierto. criptomoneda, sí. Muy cierto. Sí, La sí, sí. eliminación del dinero físico, ¿ya? Eh, Durante el cambio de la gran mutación se elimina el dinero físico, no más billete, no más moneda. Todos son créditos digitales. y O también criptomonedas. la cuestión de la sexualización de todo, que también es parte creo yo, ¿verdad? De la idea de la triplicidad de aire como se le da en la tradición védica, que tiene que aludir al Purusharta del Kama, que es del placer, y cómo los Sí. signos de aire se relacionan al placer, se relacionan también a la idea pues del vulgo, de la masa, de la plebe, de las cosas más, pues digamos, saturninas hasta cierto punto, y cómo todo eso pues extraen esta bola compleja de diferentes cosas que hemos mencionado hasta ahora. Disculpe, adelante. Y bueno, resumiendo, es decir simplemente que si le hubiésemos contado a alguien o a un grupo de personas hace 2000 años atrás o hace 1000 años atrás, que nosotros hoy día íbamos a estar viviendo de esta forma y que iba a haber gente llena de tatuajes, llena de aros en la cara, que se comunicaba a grandes distancias a través de un ojo invisible electrónico que transmite señales a través del aire, exacto, y que la gente iba a estar todo el día tomando pinturas, llamémosle así, de sí mismo, reproduciendo pinturas y compartiéndolas con todo el mundo al mismo tiempo y contándole lo que come y contándole dónde estuvo y contándole todo lo que hizo, a esas personas les parecería un infierno, ¿me entiendes? Dirían, Dios mío, el mundo se está yendo al carajo en 1000 años o en 2000 años, el mundo va a estar loco y se va a vivir en una distopía absoluta y va a ser eso el apocalipsis y el reino del anticristo, ¿me Sí, entiendes? sí. Y eso es algo Entonces, bien común, que si uno lee historia y lee los recuentos, es bien común que las personas se vayan por esa tangente de que piensen, ay, el mundo se está acabando porque hay electricidad, o el mundo se está acabando porque... Yo recuerdo uno que era era un chino que estaba diciendo de que las nuevas generaciones estaban mal porque estaban usando pantalones turcos para montar caballo, cosas así. O sea, es sí, como sí, que sí. no, o sea, el hombre perdura, el mundo no se acaba, lo que se acaba son pues las sociedades, las culturas, pero el hombre sigue y la tierra también. Disculpe, adelante. Entonces, nosotros de todas maneras estamos evidentemente en un proceso de decadencia civilizatorio, ¿ya? Siguiendo un poco la Definitivo. línea de pensamiento de Oswald Spengler. Sí, Estamos en la decadencia de Occidente, sin duda. sí, el Eh, ocaso de Occidente, exacto. Sí, sí, sí. y ese proceso acaba finalmente cuando llegue a fin el periodo
de triplicidad de agua, que es el que viene después del que se inicia. O sea, estamos hablando de aquí a 400 años, 450 años más. Entonces, ahí ya caput, digamos, con lo que conocimos como civilización occidental, pero se reinicia algo nuevo, con un nuevo ciclo de 960 años con la mutación en triplicidad de aire, y por lo tanto los inicios suelen ser la primavera de las civilizaciones, la primavera de las sociedades, y las cosas se estabilizan, y las cosas empiezan a subir, ¿no es cierto?, hasta que llegan a un punto de clímax, de apogeo, luego viene la curva descendente en la que estamos nosotros ahora. Claro. Esto es cíclico, esto es cíclico. Como un cuerpo humano que nace, crece y muere, exacto. Nosotros estamos envejeciendo, ¿no? Pero ha de nacer algo nuevo, no ahora. Nosotros lamentablemente no lo vamos a ver, los que tengan hijos tampoco, los hijos ni los nietos lo van a ver, pero futuras generaciones sí tendrán esa oportunidad. Entonces, no hay que ponerse tampoco catastrófico frente al cambio que se avecina, pero sí hay que saber que necesitamos ser en extremo pacientes, que tenemos que tratar en lo posible de refugiarnos en la fe, en las certezas metafísicas, que son las que tanta falta le hacen a este mundo secularizado, laicista radical, porque gracias a esas certezas metafísicas y esa jerarquía de valores que es posible destilar a partir de los conocimientos de las grandes tradiciones universales, ¿no? Vamos a tener sin duda la fortaleza interior para poder hacerle frente en muy buen pie a todos los desafíos que se aproximan y a toda la crisis y los periodos de inestabilidad social, política y económica que vamos a tener que atravesar por un buen tiempo mientras se genere este periodo de transición desde la triplicidad de tierra a la triplicidad de aire. Así es que es eso, finalmente el mensaje de recobrar aquello que este mismo mundo moderno nos está negando permanentemente. Definitivo, muy bien dicho. Y a la misma vez yo quiero también añadir de que esta es la primera vez que una gran conjunción se va a cubrir en Internet y en YouTube. Aunque la del 2000 quizás se cubrió en Internet, pero la idea de los blogs en esa época no había necesariamente las tecnologías audiovisuales. Esta es la primera que realmente vamos a ver el fenómeno de YouTube aplicado a esta gran conjunción y a la misma vez aplicado a lo que es el cambio de triplicidad, y yo espero que mientras dure este medio electrónico, que futuras generaciones pues puedan ver este texto electrónico y constaten pues de cómo nosotros pues estamos tratando este tema y este cambio que se avecina. Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Nuevamente espero tenerte en el futuro en el canal para seguir hablando contigo y compartir tus conocimientos. Para aquellos que quieran contactar a Pablo en confianza, aquí abajo en la descripción del video están todos sus contactos. Y maestro, muchísimas gracias, de verdad. Vale, nos vemos en una próxima. Nos vemos en la próxima y cuídese. Chao, chao.